Buenas tardes y bienvenidos a Calvary TX o Calvario en español. Nos alegra que están aquí con nosotros o en línea. Si es su primer vez, acá en Calvario enseñamos la Biblia libro por libro, versículo por versículo y capítulo por capítulo, para equiparlo como discípulo de Jesucristo, para impactar al mundo alrededor de usted. Ahora, si usted no conoce a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, que tengas un encuentro con Jesús y seas transformado al conocerlo. Ser lleno del Espíritu Santo y tener paz con Dios el Padre. Nuestra promesa de hoy viene de Santiago 1.2, es la promesa número 96 de 199. Y Santiago 1.12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Las tentaciones vendrán a todos nosotros, pero ¿cómo responderemos? ¿Nos entregaremos a la carne o caminaremos en el Espíritu y huiremos de ella? De esta tentación. Si nos sentimos cómodos viviendo en pecado, tenemos que cuestionar si amamos a Dios y examinar a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Si amamos a Dios, obedecemos su palabra y podemos esperar recibir la corona de la vida. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este día tan bello, Señor. Gracias por otro día de salud, de levantarnos, Señor. Gracias por tus bendiciones, Padre. Aunque no las podemos ver, tú los estás bendiciendo, protegiendo y nos das dando la oportunidad de conocerte más a través de tu espíritu, a través de tu naturaleza, a través de los demás. Padre, que nosotros seamos una luz en la oscuridad para poder alcanzar a mi vecino, a mi ciudad, a mi familia. Padre, te damos toda la gloria a ti y pedimos que tu Espíritu Santo venga. Ven, Señor, derrama tu Espíritu acá en este lugar y rellénalos con tu Espíritu. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok. El título, hoy vamos a estar en Mateo 18, versículos 15 al 35. Vamos a terminar el capítulo 18. Y el título de nuestro mensaje de hoy es llamado Atrapados en la falta de perdón. De pronto usted está encarcelado porque no puede perdonar. Entonces este mensaje es para usted. Ahora, si usted no es cristiano y no conoce a Jesucristo, el primer paso es reconocer que Jesús es Señor y Salvador. Arrepentirse de sus pecados. Porque hasta que Él no tiene ese vacío, Él no puede seguir trabajando en su vida. Y esos rencores, esas faltas de poder perdonar, tiene que entregárselas a Él. Pero primero tiene que entregarle su corazón. Al leer Mateo 18, encontramos que los cristianos pueden ser orgullosos. Recuerden, está escrito para nosotros, cristianos. Aunque vamos a hablar a los que no son también, pero está escrito para el cristiano. El contexto acá es el contexto de la iglesia y es para nosotros. En Mateo 18 encontramos que entre los cristianos tenemos orgullosos, pecadores y gente que no perdona. Nuestro Señor es el buen pastor, el líder serbio que buscamos seguir y debemos seguir si somos cristianos. No es solamente creer que Jesús es Dios. Pero ser cristiano significa que conozco y creo, pero lo ha entregado a mi vida y ahora sigo en sus pasos.
Obedecer es mejor que sacrificio, dice la Biblia. Nuestro Señor se humilló a sí mismo al volverse obediente hasta el punto de la muerte para pagar el precio de los pecados que no cometió para poder perdonarnos a nosotros. No era solamente palabra que decía, sino hizo lo que vino a hacer obediente a lo que Dios lo había llamado. Ser cristiano quiere decir ser obediente a la palabra de Dios y seguir en los pasos de Jesús. Morir a la carne y caminar en el Espíritu. Muchos todavía siguen caminando en la carne, como los de Corintios, perdiendo las bendiciones que Dios tiene para usted. Como cristianos, debemos ser motivados por el amor a confrontar el pecado y perdonar a los demás. Si es difícil para nosotros, imagínense para aquellos que no conocen a Cristo. Si ese es tu caso, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día para reconocer que tú eres pecador. Aceptar y arrepentirte y aceptar el perdón de Dios y escapar de la trampa, la falta del perdón. Lean conmigo Mateo 18, versículo 15, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyerá, has ganado a tu hermano. De pronto has escuchado el término que hay heridas entre la iglesia, y que es cuando alguien en la iglesia te lastima. Recuérdense, los cristianos son un trabajo en progreso, no han aterrizado. Dios todavía está trabajando en nuestras vidas. Y hay unos que están más avanzados que otros, pero los cristianos te van a lastimar, porque están lastimados. ¿Y qué hace la persona que está lastimada? Lastime a otras personas. Pegarán contra ti. Pero acá la pregunta no es ¿qué Dios va a hacer con ellos? Acá es ¿cómo tratarás con un cristiano que vive en pecado o ha pecado en contra de ti? Jesús dice que lo trae directamente lo que tienes contra tu hermano y trae directamente ante ellos. Es fácil, es sencillo, pero muchos de nosotros no queremos traer el pecado o la ofensa contra nuestro hermano. ¿Por qué? Yo creo que hay dos razones. Primeramente, queremos evitar el conflicto. Así que lo embotalemos y ahí lo ponemos acá, lo guardamos acá en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando lo empiezas a guardar? Crece una raíz de amargura. Y después crece la falta de perdón. Segunda razón, en vez de traer directamente, porque no queremos el conflicto, no queremos pelear, pero ¿qué pasa? Empezamos a chismonearnos. El chisme empieza porque no queremos ir directamente a nuestro hermano. Entonces le empezamos a hablar a nuestra pareja, a los de la iglesia, y tratamos de ser espirituales. Hermana, por favor, necesito que ores por mí porque estoy pasando por esta situación. Pero en realidad lo que estás haciendo es pasando chisme,
porque no has venido a hablar con tu hermano o hermana que te ha herido. Pero como le estamos diciendo que estamos pidiendo oración, entonces estamos cubriendo. Salud. Estamos cubriendo nuestros chismes. Lo cual es un pecado. ¿Ustedes saben que decir chismes es un pecado? Ninguna de estas acciones son bíblicas, saludables o amorosas. Más adelante vamos a entrar a hablar más sobre la falta del perdón. Pero quiero primero hablar sobre la importancia de confrontar al pecado, porque hoy tenemos un concepto erróneo del amor. Hoy decimos, no, porque yo tengo que hablar a mi vecino, entonces amarlo. Tengo que amar a mi hermano en Cristo, entonces no quiero ofenderle y hablarle sobre su pecado porque de pronto lo ofende. Efesios 4:15 lo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crecemos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No es la verdad que sea mala, pero hay que hacerlo en amor. Y el amor dice que tenemos que hablar y confrontar en amor. No decir, tu estilo de vida está bien. No. El amor no significa que evitamos los conflictos o las conversaciones difíciles. El objeto de confrontar a alguien es para ganarnos como hermana o hermano. Ese es el objeto. Es la otra persona. La persona que viene y confronta debe ser la persona que tenga más madurez y quiera restaurar a esa persona que está pecando o que pecó contra usted. No se trata de obtener una disculpa o ganar una discusión. Ese no es el objeto. Acá dice en este versículo, si te escuchan, los has ganado. Es posible que algunas personas no sepan que he pecado contra ti. Ahora, el escéptico va a decir, ellos sabían, pero de pronto no sabían. Al llevar tu conflicto directamente a ellos, le has permitido la oportunidad de responder. Estás liderando el camino para construir un puente para poder salvar esa relación. Es posiblemente que no van a estar en el mismo punto de vista que tú tienes, pero nosotros tenemos que, con un hermano, estamos hablando, esto es disciplina entre la iglesia, ir directamente a de ellos. Es siempre para ganarnos y restaurar a esa persona. Como líder de personas, yo utilizo este estilo, no en el trabajo, no que sean cristianos, pero es un ejemplo que lo ha traído a mi trabajo, que es cuando uno de los que trabajan para mí me empieza a contar y hablar de uno de los otros empleados. Yo le digo, ¿has hablado con él o con ella? Primero vean a ella, pregúntale lo que necesitas. Y si no te están dando lo que necesitas, entonces me hablas. Y les hablo, pero si no les da la oportunidad de pedir lo que necesitas, entonces, ¿por qué luego vienes a mí primero? Yo sé que no es fácil. Yo entiendo que no es fácil. Cuando tú le preguntas a alguien si ha ido directamente a la persona, y lo primero que dicen es no. Y como le dije, nadie quiere el conflicto. Yo soy el primero que te diría que yo he hecho
eso que de no hablar directamente con una persona que ha visto algo. Y después, ¿qué pasa? Cuando hay dolor o algo pasó, los crece una raíz de amargura. Por eso es que hoy en día trato de practicar esto. Hace un par de años atrás tuve una situación personal y estaba herido y me dolía. Y fui a hablar con un amigo, a confrontarlo. Porque yo sabía qué es una raíz de amargura. Y uno puede ser cristiano, caminar y venir a la iglesia todos los domingos, sentarse ahí, servir y estar sirviendo con amargura. Pero no hay gozo en el Señor. Porque has dejado que esa amargura haga raíz en tu corazón. Y yo no quería eso. Yo no quería eso. Entonces vine y hablé directamente con mi hermano en la fe. Y no solamente podemos tuve esa conversación, hubo resucitación, hubo perdón, hubo la restauración y reconcilio en nuestra amistad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que los ganemos un hermano para toda la vida. Esto es familia. ¿Qué dice Jesús? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Pero el que hace la voluntad de Dios. No dijo, el que me parió, o no dijo nada de eso. Él dijo, el que hace la voluntad de Dios es mi familia. Y entonces, nosotros queremos ganar a nuestra familia, tener esa relación, seguir, que nuestra familia no se destruya. Leamos el versículo, dice más. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando no te escuchan? Versículo 10 dice, más, si no te oyeran, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos contesten toda palabra. Siempre hay dos lados de una historia. Hay la historia, lo que me dice María, y después lo que me dice Roberto. Pero cuando uno trae a 2 testigos, es para establecer la verdad, para ganar al hermano. Después de escuchar a ambos lados de la historia, es posible que al escuchar los testigos digan, ¿sabe qué? Usted que trajo el complaint o quería esta situación, tú estabas equivocado y eso está bien. Por eso es que se traen 2 o 3 testigos para establecer la verdad, para escuchar las historias, para orar con esas personas. Porque queremos establecer la verdad. Ahora, el objeto no es para decir tú eres culpable o tú estás culpable. El objeto es siempre restauración de la persona que ha pecado. Pero muchas veces no queremos eso. No queremos usar disciplina entre la iglesia. Queremos solamente hablar y quedar. Tenemos el derecho de estar bravos. Queremos quedarnos con nuestro derecho de no perdonar a esa persona, porque usted no sabe lo que me hizo. Si usted supiera, no los puedo perdonar. Yo sé que es mi hermano y hermana en Cristo, pero este pecado, usted no sabe lo que me ha hecho.
hecho. Entonces, ¿qué hacemos después? Veamos el 17, dice, y si no los oyeron a ellos, entonces dígaselo a la iglesia. Y si no oyeran a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Voy a explicar ahorita qué significa eso. La verdad ha sido establecida y el hermano se niega a escuchar a los testigos. ¿Ok? El siguiente paso es llevarlo a la iglesia. Eso no significa que publicamos en las redes sociales para que toda la iglesia universal, la iglesia católica, eso es lo que significa esa palabra, y todo el mundo oiga el pleito contra tu hermano. Eso no es disciplina bíblica. Primero, porque la iglesia, la palabra iglesia, que es solamente la segunda vez que se usa acá, en el Nuevo Testamento, la segunda vez que se ha usado, se refiere a la iglesia local. Por eso es que es importante que usted se congregue en una iglesia local. Iglesia en línea no es iglesia en línea, es para de vez en cuando no estás enfermo o algo, es una conveniencia. Pero nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que estar juntos. Si no estás en el área de acá, busca una iglesia buena que enseñe la palabra de Dios. Que abran la Biblia y la lean, y la estudien, y la prediquen. Línea por línea. No con la filosofía del hombre, o el mensaje del mes. No, que enseñen la palabra de Dios. Es los que los purifica, los correcta, los edifica, para que el hombre de Dios sea completo. La meta aún sigue siendo la misma. Es la restauración del hermano que ha pecado. Esa es siempre la meta. Ahora, si no te reconocen, si no reconocen su pecado y se niegan a escuchar a la iglesia, entonces la iglesia no tiene otra opción que tratarlos como incrédulos, como gentiles, y administrar la disciplina de la iglesia, rompiendo la comunión con ellos. Disculpa, hermano, disculpa, hermana, pero usted quiere seguir viviendo en pecado. Y hemos tratado de consolarla, hemos tratado de traerle la verdad. Usted ya no puede venir acá. Pero eso, Carlos, eso es como, si son pecadores en la iglesia, no soy pecador. Les voy a contestar. Porque es una pregunta muy buena. Recuérdense, estamos hablando de dos diferentes pecadores. Hay el pecador incluido del mundo, el que no conoce a Dios, el que ha rechazado a Dios, que no quiere reconocerlo. Y acá estamos hablando de alguien que dice que son cristianos y que están en la fe. Hay una diferencia. Pero antes de responder eso, la respuesta es: ¿por qué hoy la iglesia no administra la disciplina? O hay disciplina cuando quieren sacar a alguien de la iglesia porque no está marchando a lo que los líderes han dicho. No estoy hablando de ese estilo, porque eso sí es muy común. Si no te estás alineado a lo que los líderes de esa iglesia están diciendo, son fáciles para marcharte afuera. Lo que yo estoy hablando es disciplina cristiana. Cuando hay pecado, la iglesia ha caído de poder, está débil, porque muchas iglesias hoy en día no están dispuestas a denunciar el pecado, y mucho menos
administrar la disciplina. Si somos honestos, la verdad es que no queremos ofender a nadie por miedo de que los miembros no regresen, las sillas no se llenen y, más importante, las ofrendas no sigan viniendo. Tristemente, es triste. La otra razón, no queremos denunciar el pecado porque estamos en el mismo pecado. Estamos en un tiempo que tenemos a cristianos y pastores involucrados en asuntos adulterios, estilos de vida homosexuales, tráfico sexual, abuso infantil, emborrachezas, para nombrar apenas algunas. Cuando la Biblia dice que hay que tratarlos como paganos, como gentiles o un publicano, ¿qué significa? Recuérdese, ¿qué es el objeto en nuestra historia? El objeto es ganar a nuestro hermano a que regrese, para que se arrepienta, para que venga entre la familia, para que reconozca su pecado. Es para ganar a nuestro hermano. La palabra ganar se usa unas 5 veces en 1 Corintios 9, 12 al 22, y se trata de ganar almas para el reino de Dios por el Evangelio. Se lo leo. 1 Corintios 9, versículos 19 al 22 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me ha hecho servio de todos para ganar a un mayor número. Primero, me he hecho a los oídos como oído para ganar a los oídos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si estuvieran sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me ha hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me ha hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ese era el corazón de Pablo. Ese debe ser el corazón de nosotros hacia el publicano, hacia el pecador, hacia el gentil, al de la calle, al que no conoce a Dios, el que rechaza a Dios, el que los ofende a ustedes por sus pecados, porque son del mundo. Nuestro trabajo no es no ser ofendidos, sino nuestro trabajo es ganarlos para el Evangelio, para el reino de Dios. Amén. Pero aquí, con esta persona, también nosotros queremos ganar a nuestro hermano, pero no podemos tener comunión y dejar que vengan a la iglesia llamándose así cristianos cuando están viviendo el estilo de vida pecamosa. Mire lo que dice 1 Corintios 5:11: más bien os escribo que no es juntos con ninguno que llamándose hermano fuera fornicador o avaro o idolatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aún comas con él. Muy diferente. No está diciendo que no vaya a comer con alguien del mundo. No, está hablando sobre la persona que dice que es cristiana, pero sigue en su pecado y no quiere arrepentirse de su pecado. Uno puede partir el pan con el trigo para ganárselo, pero con alguien que profesa ser hermano, no quiere. Pero ¿qué pasa? No queremos administrar disciplina cristiana en nuestro tiempo. Dice que ni coma con él.
son palabras que uno dice, eso es duro. Eso no parece que sea amor. No, estás incorrecto. Mire, aquí vamos a ver el ejemplo y el corazón detrás de este asunto que Pablo escribió. No era que Pablo era duro o que Dios es duro. No, mire la historia que leemos en 1 Corintios 5:1 al 5. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Recuérdense, la iglesia de Corintios era una iglesia carnal. No eran mexicanos. Eran iglesia que seguía detrás los deseos de la carne. Eran cristianos, pero eran bebés en la fe, porque solamente tomaban leche y no querían comer carne, porque se lucían en la carne misma de ellos. Venían borrachos a hacer la comunión, para emborracharse, para comer la comida, pero eran cristianos. Acá vamos a ver otro ejemplo. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Esa fornicación ni se ve en el mundo. No es que no se vea en el mundo, ahorita les explico. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estás envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometía tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, Él tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si piensas que el Pablo es duro, no estás entendiendo lo que está diciendo acá. Lo más amoroso que Pablo podía hacer era denunciar el pecado de este hombre. Los corintios eran cristianos carnales que vivían en la carne y no denunciaban el pecado entre su pueblo. Ellos sabían de este pecado, pero no decían nada. Es como la iglesia hoy, no quiere denunciar el pecado. Este hombre estaba durmiendo con su madrastra. Los paganos pueden hacer estas cosas, pero no lo estaban exhibiendo o mencionando abiertamente. Este hombre, la gente sabía, estaba al abierto. Ah, sí, mira, fulanito, Pedro está durmiendo con su madrastra Juana. Y ya, y era como, no lo reprendían, no lo confrontaban. Cuando vemos lo que está pasando en la iglesia y escuchamos lo que está pasando entre los cristianos, me parte el corazón, me rompe el corazón. Porque las mismas cosas están pasando hoy en día. Y no queremos denunciar el pecado entre la iglesia. Pero tranquilos, que como muchas veces digo, el juzgamento primero viene a la iglesia. Me hace recordar una historia de lo que me contaba mi pastora allá en Pensilvania. Uno de los pastores allá en Filadelfia estaba durmiendo con la secretaria de la iglesia. Y se dieron cuenta y administraron la disciplina. Gloria a Dios, a la Calvary Chapel allá de Filadelfia, que lo administró la disciplina. Entonces lo sacaron de la iglesia. Entonces el man se fue una noche para una barra. Mira, cuando está en pecado, uno sigue en pecado. Entonces se fue para una barra
Y ahí se puso a pelear con otro hombre ahí. Y el hombre fue detrás de la barra, que había una espada de los japoneses, de samurai. Agarró la espada y le cortó la cabeza a ese que era pastor antes. A veces el Señor tiene que traer el juzgamento del mismo. Esta era una persona que estaba en las cosas de Dios, pero se descarrió de su matrimonio, durmió con la secretaria y ahora está en lugares que no debe estar. Y a veces es el castigo que va a traer el Señor. Por eso es que Pablo dice, hay que ministrar esta disciplina en la iglesia. ¿Y qué manda hacer? Que lo echen al mundo para que Satanás, échelo al mundo y entrégueselo a Satanás, para que Satanás destruya su carne, pero salve el espíritu. Denle para que vaya en coma de lo que hay en este mundo. A ver si se cansa, se harta del sufrimiento que va a tener allá afuera y regrese aún que esté golpeado adentro de la carne. De pronto regresa con sida, con enfermedades, pero regresa para que su alma pueda ser salvada cuando se arrepiente. No era para botarlo para que se vaya para el infierno, no, era para que se arrepintiera. Y a veces eso es lo que es necesario, pero la iglesia no quiere hacer esas cosas. No quiere. Usted sabe cuando usted está hablando verdad con un hermano y empieza a hablarle sobre lo que está haciendo, se desaparecen por un tiempo porque no quieren hacer la corrección. La iglesia tiene que venir a lo básico, regresar a la fundación, a los principios de la iglesia y administrar la disciplina. ¿Para qué? Para que sea salvo. ¿Qué pasó con esta persona? Es solamente una enseñanza. Bueno, mire lo que pasa con esta persona cuando venimos. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 18 dice, Pablo escribe en su siguiente carta, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debes perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirmemos el amor para ir con él. La iglesia tomó una posición y siguió las instrucciones de Pablo, y el resultado fue que este hombre se arrepintió. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Esta persona se arrepintió, y en esta segunda carta vemos que ahora Pablo está escribiendo, dice, ahora confírmenlo, ámenlo, restáuranlo. Eso fue el propósito por qué lo echamos. Y ahora regresado. La meta del amor es siempre la restauración, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón de Dios. Dios odia el pecado, pero demostró su amor por nosotros cuando ya estábamos en nuestros pecados. Como padres, debemos disciplinar a nuestros hijos si los amamos. Dios no odia a los homosexuales, pero desaprueba de su estilo de vida y lo llama pecado. Y nosotros debemos llamarlo pecado, no gritándole al homosexual, o al pecador, o al borracho. No. Hablarle sobre el arrepentimiento, advertirlos que si no se arrepienten y mueren en su pecado,
van a estar en eternidad en el infierno, separados de Dios. Nadie que tiene amor o el amor de Cristo debe querer eso para ninguna persona. No es odiar al pecador, pero no aceptar su estilo de vida. No es solamente la homosexualidad. Hablamos mucho sobre ellos en la iglesia porque son escandalosos, siempre están abriendo, se llama pride, orgullo por una razón. Están orgullosos de su pecado y quieren que todo el mundo lo acepte. Si no, odias. No. Puedo amar a la persona, pero decirle que estás incorrecto, es pecado. Uno le diría lo mismo a su hijo. Pero ¿qué pasa? Es mi hijo. No. Y no queremos corregirlos. Eso es lo que ha faltado en estas generaciones, la falta de disciplina. No queremos disciplinar. Entonces dejamos que las escuelas indoctrinen y levanten a nuestros hijos. Y después esperamos, y entonces estamos sorprendidos cuando salen como animales. Porque nosotros no administramos la disciplina, no los entrenamos en la palabra de Dios. Solo hemos entregado al sistema de escuela para que le enseñen su doctrina, no la doctrina del Señor. El amor habla claro, pero lo hace en amor. Habla la verdad en amor y no afirma el pecado. Y nosotros no debemos afirmar el pecado como cristianos. Si se está confundido, lea su palabra. Es el problema que tenemos. No queremos leer la palabra de Dios. Queremos ir acerca de las redes y ver 15, 30, de pronto 60 segundos de un video, de pronto 5 minutos, porque lo encontré interesante. No queremos leer la palabra de Dios. Lean conmigo versículos 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atías en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que esto esté en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gracias a nuestros predicadores de los televisores y de las redes sociales, que escuchamos el mal uso de atar y saltar, y de atar a Satanás y aflojar las bendiciones. Hay que aflojar las bendiciones del cielo, porque podemos sacar las bendiciones de Dios, porque Dios os va a bendecir. Hay que aflojarlas para que caigan como las lluvias. El término atar o desatar es un término de judío usado para sostener o relajar la ley de Moisés. Los apóstoles tenían control administrativo y espiritual sobre la comunidad cristiana, la iglesia. En este capítulo, el contexto es la disciplina eclesia. Como iglesia debemos estar bajo la autoridad de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo y examinar a nosotros mismos para estar preparados para atar el pecado, ya que ha estado atado en el cielo. Y preparar para liberar el perdón y la restauración una vez que la persona se arrepiente. Aflojar y soltar y liberar el perdón. Debemos unirnos en oración buscando su voluntad para que nos guíe cuando tomamos decisiones en disciplina. ¿Cómo podemos estar de acuerdo si no buscamos su voluntad juntos? Cuando oremos por su voluntad, debemos estar alienados
nuestros corazones hacia el Señor. Dios no le va a decir a un grupo que este estilo de vida está bien y al otro decirle que este estilo de vida está mal. No, Dios no está confundido. Y el Señor no contradice su palabra. ¿Cómo sabes que el Señor te está hablando? Es confirmado por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en aquellos días hablaba por los profetas, pero en estos días habla por el Señor y su palabra. El Señor es la palabra. En el principio estaba la palabra. También vemos acá que debemos unirnos en oración, buscando su voluntad para que nos guíe cuando vamos a tomar una decisión. Me encanta acá que diga, donde 2 o 3 están reunidos, yo estoy ahí en medio de ustedes. Ahí estoy, dice el Señor. Reunámonos en su nombre, no solamente en la iglesia, pero en nuestras casas, nuestros hogares, y en la sala de juntas de la iglesia, cuando hay que hacer unas decisiones. Él va a estar ahí y los va a guiar. Versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Wow, Pedro, tú eres un hombre espiritual. Wow, qué amor que tienes, Pedro. ¿Por qué digo así, Carla? En aquellos días los rabinos decían que el límite para pecar era 3. Ya si pasaste 3, entonces estás perdido. Eran hipócritas porque sabemos que nosotros hemos pecado más. A veces pecamos más de 3 veces al día. Pero Pedro quería ser espiritual y le dice al Señor, yo soy más amoroso y más espiritual que esos religiosos. Yo digo 7 veces. ¿Qué piensas, Jesús? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 7 veces. Hasta 70 veces 7. ¿Qué? 490 veces. No, Pedro. No 490 veces. El punto acá es, hay que perdonar libremente, no hay límite. Porque imagínense si solamente era 490 veces. Yo no estoy contando, pero yo sé que ya había quebrados pecando más de 490 veces. Yo ya lo he hecho, digamos, el primer año. En un año uno ya ha quebrantado eso. La respuesta era para decir, debemos ofrecer el perdón sin límites. 1 Corintios 13, 4 al 5 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor sufre mucho. Y la última parte de ese versículo 5 piensa que ningún mal, cuando dice acá no guardar rencor, quiere decir que él no va a guardar registros de lo mal que ha sido hecho en contra de él. ¿Cuántos de nosotros no registramos cuántas veces alguien ha pecado en contra de nosotros? Y estamos listos para sacar nuestra lista. Mire, en esta fecha, usted me hizo esto. Y en esta otra fecha me hizo esto. Nosotros estamos listos con nuestras listas. No queremos perdonar. Algunos incluso dirán, a usted ya me han cruzado. Ya me cruzaron suficientes veces.
y ya yo no me voy a dejar que nadie me cruce otra vez. Estás muerto para mí, ya. ¿De dónde vino eso? De pronto has tenido tanto dolor en tu vida, te han hecho tanto mal, que ya estás cansado y ya no quieres perdonar. Ya es la primera vez que te lo hagan, ya estás harto. Y se puede entender porque está así, pero miren lo que dice esta parábola. Ya que vamos a terminar, vamos a repasar esto en tres secciones. Primero, versículo 23 al 27 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzó a hacer cuentas. Le fue presentando a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. El señor le dijo que se vendiera, y a él, no solamente a él, sino a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía, para que se le repagase la deuda. Entonces aquel siervo postró y le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré de todo, te juro, te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movida por misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mientras que leemos esta historia, quiero que se examine su corazón, porque aunque esta historia no es de la salvación, nosotros podemos ponerlos en esta historia. La posición de este siervo. El rey venía a ajustar cuentas, vino a recoger lo que se le debía, y un serviente le debía 10,000 talentos, que hoy en día sería de 12 millones a $1 billón. Imagínense, si esa era su cuenta, ¿quién la puede pagar? ¿La puede pagar alguien acá en este? No veo manos levantadas. Y aunque se vendiera a él y su familia, vendiera todo, ¿sabe qué era el precio de un esclavo? El esclavo más valoroso. Solamente le daban un talento. Él debía 10,000. Al menos que tuviera 10,000 niños por ahí, no podría pagar ese precio. El punto de esta historia no es esto, que este cerdo tenía una deuda que no podía pagar. E incluso si vendería todo lo que tenía, incluyendo su familia. ¿Saben que llegará un día en que todos daremos cuenta de nosotros mismos a Dios? Romanos 14 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos vamos a estar frente del Señor. Hay alguien, al igual que este hombre, nosotros también tenemos una gran deuda. Y muchos de nosotros pensamos que podemos ganarnos el camino al cielo, pero no podemos. Pensamos que podemos trabajar para pagar esa deuda. Si hago más bien que mal, ayudo a pagar esa deuda. Usted no reconoce la deuda que debe. Tenemos una deuda que no podemos pagar. Sin embargo, le decimos a Dios que sea paciente con nosotros. Señor, estoy trabajando para mejorar y ponerme presentable en frente de usted. Denme un tiempo. Yo sé que todavía estoy fumando marihuana, que todavía estoy mujeriando, que todavía estoy emborrachándome, pero denme un poquito de tiempo que yo me voy a mejorar. Deme tiempo. Deme un poquito más de tiempo.
Los que hablan así no entienden el punto de esta historia. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que podamos hacer para pagar esta deuda. No hay purgatorio donde alguien pueda pagar para sacarme del purgatorio y darme entrada al cielo. El orgullo dice que podemos cubrir el costo de nuestros pecados, como pensaban este serbio. Lo que debemos haber hecho y debemos hacer es arrepentirnos y suplicar por su misericordia y perdón. El rey se movió por la compasión y liberó al hombre y canceló su deuda. Eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz. Él pagó el precio por nosotros con su sangre que derramó. Somos perdonados de nuestros pecados. Ahora, si no conoces a Jesús, hoy es el día de arrepentimiento. Para traer tu duda que le debes, arrepentirte y ser perdonado de tus pecados, para que el Señor diga, ya tu deuda ha sido cancelada. Pero mientras que sigamos con esa mentalidad que podemos trabajar y ganar nuestra salvación, no entendemos el mensaje y vas a enfrentarte enfrente de Dios y no vas a tener nada para darle. En cambio, el que ha sido lavado en la sangre de Jesucristo, la deuda ha sido pagada. Dios lo va a ver sin pecado, porque Jesús lo lavó con su sangre y le ha quitado el pecado, y lo que se ve es a Jesucristo, el Espíritu Santo, viviendo en ti, presentándote en tu cuerpo glorioso frente de Dios. Y así ya te ve el Señor. Uno no puede pagar la deuda que debe. Si se ha arrepentido en este momento, ahora sabes lo que siente cuando te han borrado la deuda. Has sido librado de la esclavitud del pecado y de la muerte, y eres perdonado. Leamos el versículo 28 al 30. Pero saliendo aquí aquel siervo halló a uno de sus conservios que le debía 100 denarios, y haciendo de él le abogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conservio, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagaste la deuda. ¿Cómo va a pagar la deuda si está en la cárcel? El serbio que había sido perdonado por el rey ahora no está dispuesto a perdonar a su serbio, cuyo deuda era insignificante comparada a lo que el serbio tenía que darle al rey. También se enojó rápidamente. Lo cogió por el cuello y lo tiró a la prisión. ¿Cómo podría el serbio pagar su deuda estando en la cárcel? Y también le dice la misma línea, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y no le mostró misericordia. Cuando estamos atrapados por la falta de perdón, estamos ciegos por la ira, la rabia y la amargura. Nos volvemos duros, tensos y atormentados. Además de nuestra salud espiritual, nuestra salud física empieza a sufrir. Según estudios realizados por los profesionales médicos de la clínica Mayo y la Universidad de Johns Hopkins y otros informes médicos, la ira crónica puede tener un impacto significante en nuestra salud. Puede ponernos en modo de lucha
o huida, lo que provoca cambios en nuestra frecuencia cardíaca, nuestro corazón, presión la presión de la sangre y respuesta inmunitaria. Estos cambios pueden aumentar el riesgo de desarrollo de aficiones como depresión, enfermedades cardíacas, diabetes. Su sistema inmunológico es la primera defensa de su cuerpo contra las sustancias nocivas, desde toser, estornudar hasta un aumento de los glóbulos blancos. Su cuerpo tiene múltiples formas de responder a las amenazas, pero cuando tienes ira y no puedes perdonar, impacta tu sistema inmunológico que está ahí para apoyarte. También vemos el TEPT, el trastorno de estrés postraumático. Es un trastorno de lucha o huida que a veces hace que nuestro cuerpo reaccione de forma exagerante al estrés. Está trastornado mediante activada a las respuestas al estrés, incluso cuando no hay peligro. Siempre está activado, pensando lo peor. Está bajo estrés. Los síntomas incluyen estilos de ira, pesadillas, insomnio, entumecimiento emocional y sensaciones físicas y emocionales. Los descendantes del trastorno de estrés postraumático varían desde el trauma experimentado debido al abuso físico o sexual, de pronto fueron a la guerra o los que atracaron. También más reciente han relacionado las traumas emocionales y físicas durante el parto, mientras que la mujer empieza a tener ansiedad sobre cómo va a cuidar a este niño, o de pronto era un high risk pregnancy, un embarazo que tenía mucho peligro. Entonces esas cosas empiezan cuando dan parto, les dan el TEPT. Mire, todos hemos sido heridos, algunos más que otros. La clave es la falta del perdón, es el amor y el perdón que debemos recibir a través del Señor y Salvador Jesucristo. Para terminar, leamos esto. Viendo sus conservivos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. La gente fue y le dijo al rey: mire lo que ha hecho este hombre, usted lo perdonó y mire lo que él ha hecho. Entonces, llamando a su señor, le dijo: Servio, malvado, todo aquello te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Porque me rogaste. ¿No debes tú también tener misericordia de tu conservio y como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le había dado, lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará a vosotros si no perdonáis de tu corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es serio. Si usted no conoce a Jesús, el primer paso en el proceso de sanación es conocer a Jesús. Recuerde cuando uno se recuerda de cuánto tanto el Señor nos ha perdonado, no tenemos razón por no perdonar. Pero si no has recibido ese perdón, entonces, ¿cómo vas a perdonar a los demás? No permitas que el enemigo te mantenga atrapado en su prisión de falta de perdón. Efesios 4, 31 y 32 dice esto: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldición y toda malicia. Antes, sea
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Finalmente, no solo debemos perdonar a nuestros hermanos y hermanas, sino que debemos perdonar a todos los hombres. Mateo 6:14, no es solamente a los hermanos, ese era el contexto de Mateo 18. Pero si regresamos a Mateo 6:14-15, dice, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonarás también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es un mensaje para todos. Es un mensaje fuerte. No quiere decir que vas a perder tu salvación, pero tienes que tomarlo serio. Porque solo hay un pecado imperdonable, y es el rechazo del Espíritu Santo. Ahora, sin embargo, esa es una advertencia, que si no puedes perdonar, entonces tienes que fijarte si estás en la fe. Si de verdaderamente has sido hecho una nueva creación, o si todavía eres la misma persona. El pecado es para liberar a los demás y a ti mismo. Cuando perdonas, los perdonas. Cuando has recibido el perdón de Dios, ¿cómo vamos a hacer como ese Sergio que no quería perdonar a su conservio? Hemos sido perdonados mucho. Tengo muchas historias, 3 historias específicamente donde el Señor me ha llamado a perdonar a personas y Dios ha aparecido. Y te digo, lo que Dios ha hecho ahí son tremendas bendiciones. Le fue pedir perdón a mi papá y en vez es él el que me está pidiendo perdón. Increíble. Fui a pedirle perdón a mi esposa, no porque yo no tenía rencor, pero quería, el Señor me dijo, es para ella, para que ella sea liberada, para que no tenga ese peso en ella misma. Entonces yo le pedí perdón y también le dije que la perdonaba. Y no siempre va a trabajar. Algunos no van a admitir su pecado. No van a admitir que hicieron algo mal, como mi madre, y está bien. El perdón no siempre significa que vaya a haber reconciliación. El perdón no significa que escaparemos de las consecuencias de nuestras decisiones aquí en la tierra. El perdón te liberará, incluso si la otra persona no está dispuesta a arrepentirse. Si no quieren ser honestos, si no quieren ser honestos con ellos mismos, está bien, porque eso es entre ellos y Dios. Todos estaremos delante del Señor un día. En Cristo, usted tiene el poder de ser liberado de la trampa de la falta de perdón. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque has pagado la deuda que no podíamos pagar. Señor, tu sangre derramada en la cruz nos ha liberado de nuestros pecados. Y tenemos la esperanza que es verdad, porque resucitaste de la tumba. Y ahora todo aquel el que cree en ti, Señor, y ha sido bautizado en el Espíritu Santo, cuando confesan y han entregado su corazón, han dejado que tú seas el Señor y Rey de sus corazones, han sido bautizados en el Espíritu Santo, han sido muertos a la vieja persona y levantados como nueva creación. Gloria sea tu nombre, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Padre, oramos por aquellos, Señor, que están sufriendo con poder perdonar a los demás.
Padre, pedimos que tú estés con ellos, Señor. Que los ayudes a reconocer cuánto tú los has perdonado. Ahora, si no te conocen, entonces tienen que empezar ahí, porque es la única oración que vas a escuchar. La oración de un pecador es: Señor, me arrepiento, ha fallado, ha fracasado, pero de hoy en adelante te quiero entregar toda mi vida, y aquí te entrego mis pecados. Perdóname, Señor. Y puedes cambiarlos de un día para el otro, Señor. Lo sé porque es posible, porque veo las vidas acá, lo he visto en mi vida. Entonces, Señor, esa es nuestra oración para nuestra familia, cada persona de nuestra familia, para nuestra comunidad. Estamos en estos días que los tiempos están cortos, que hoy sea el día del arrepentimiento. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Amén. Gracias.